Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de una pregunta que me suelen hacer millones y millones de veces. Me la han hecho 100.000 veces, en plan, haz un vídeo de esto, haz un vídeo de esto, me gustaría que hablaras de este tema, esto nos interesa mucho, tal, y por fin voy a hablar de ese tema. Pero antes, ¿te has dado cuenta que somos ya más de 10.000 suscriptores en este canal de YouTube? ¿Pero qué pasa aquí? Es increíble, es impresionante, o sea, estoy muy agradecido con todo el mundo que me sigue, porque me estáis mandando muchísimos mensajes diciéndome que os gusta muchísimo el formato que estoy haciendo de blogs, hablando de temas laborales, hablando de mi vida laboral, hablando de mis cosas como programador, dando consejos acerca de programación, de cómo buscarnos la vida de mejor manera, de aprendizaje, dando tutoriales, dando cursos, en plan, todo el mundo o muchísima gente me ha mandado mensajes de apoyo, de haz más vídeos de estos que me encantan, me entretienen, encima me enseñas cosas, encima me das consejos útiles, recibo mucho feedback y casi todo es muy positivo. Y bueno, ni que decir tiene que también hay muchísima gente que me ha mandado mensajes privados contándome su historia y contándome que gracias a algunos cursos míos han podido encontrar trabajo y se están ganando la vida de una mejor manera. Ese tipo de cosas me hace tremendamente feliz. O sea, es que no tengo yo palabras para explicar lo que uno siente cuando ves que tú desde tu casa haciendo algo que te gusta mucho, que me encanta programar, me encanta enseñar a programar también sobre todo, me encanta grabar vídeos, me encanta contar mis experiencias, me encanta dar consejos, dar tips, dar tácticas para poder mejorar tanto en la programación como en la vida, como en el mundo laboral, como en todo lo que se pueda. Y me parece increíble que yo desde mi casa, cuando hago este tipo de cosas, yo no soy consciente realmente del alcance que esto tiene. Yo, desde aquí, yo no lo sé, pero yo igual estoy ayudando a alguien que lo está pasando a lo mejor mal, o que no tiene acceso a educación, o que tiene algún tipo de problema, o que necesita esa ayuda, que necesita un curso para aprender X cosa para poder trabajar a nivel de desarrollo web, o que necesita algún consejo de algo que yo haya vivido ya. Y no soy consciente muchas veces de que lo que yo hago le está ayudando a miles de personas alrededor del mundo, tanto con los cursos como con el canal de YouTube. Y si me pongo a pensarlo es impresionante. Así que simplemente dar las gracias a todos los que me seguís en YouTube, dar las gracias a todos los que me seguís en mi blog, Víctor Robles Web, dar las gracias a todos los que me seguís en Udemy, en mis cursos online, que podéis encontrar en victorroblesweb.es/academy. Y porque ahí ya somos más de casi 38.000. Y bueno, el tema de hoy es el siguiente. ¿Cuál es el día a día de un programador? Es decir, cuando tú eres programador y trabajas en una empresa, ¿cómo es ese día a día? ¿Cómo era mi vida? Yo no sé cómo será la vida de los demás, pero voy a contar desde mi punto de vista cómo era mi vida como desarrollador web en una empresa y además en varias empresas. Voy a contar cómo era mi día a día tanto en una empresa de publicidad y marketing, en una agencia de diseño, cómo era mi día a día en una empresa de páginas web pequeña, y también voy a contar cómo era mi día a día en una empresa de desarrollo de aplicaciones de móvil y aplicaciones web un poco más potente. Bueno, mi primer trabajo fue en una empresa en una agencia de publicidad. Y allí el día a día, bueno, mi día a día era el siguiente: levantarme por la mañana, ir a la oficina y ponerme sobre todo allí hacía cosas de maquetación y de frontend. Pero claro, allí no había ni un sistema de gestión de tareas, ni había algo planificado concretamente de lo que había que hacer. Simplemente había un proyecto y había que sacarlo adelante. Yo cogía un diseño, cogía un PSD del diseñador que me lo había hecho. Tenía, me parece que 3 o 4 pantallas. Tenía la vista de escritorio, luego tenía la vista de tablet y luego tenía la vista de smartphone, ¿de acuerdo? Entonces tenía que maquetar la web, cada una de las pantallas de la web de esa manera. Entonces yo la iba maquetando poco a poco, pero yo no tenía ningún tipo de gestión en cuanto a tareas, en cuanto a hacer esto y esto. No, simplemente yo iba avanzando, iba avanzándolo y avanzándolo. Y bueno, el día a día se basaba en eso. Yo llegaba a la oficina, me ponía a avanzar en el proyecto que estuviera. Si tenía alguna duda, me la comía con patata o se la preguntaba a un compañero que tenía de manera remota.
Y si tenía alguna duda en cuanto al diseño, sí que le podía preguntar a un hombre que había allí, o incluso preguntarle al gerente que había, y simplemente era eso. Era eso, luego llegaba la hora de comer, yo me iba a comer con unos amigos y luego volvía por la tarde y lo mismo. No solía haber reuniones así grandes ni nada, simplemente alguna pequeña conversación en plan, pues esto, lo otro, tal. O quizá, ¿esto cuándo va a estar? Ese tipo de cosas. Pero no era nada del otro mundo, era simplemente te levantas, vas a la oficina, programas tus cosas, que tampoco están muy organizadas. Ya contaré algún día cómo eran los proyectos de esta empresa, porque era brutal. O sea, el spaghetti western que había ahí Dios, era terrible, era impresionante, de lo más impresionante que he visto en mi vida. Pero bueno, eso simplemente era, pues, te levantas, vas a la oficina, maqueta lo que hay que maquetar o programa lo que hay que programar, que normalmente había que programar poco en sí, programación dura poco, porque realmente era un CMS que simplemente le tenés que cambiar la apariencia con cada cliente. Entonces simplemente con tu diseño lo ibas haciendo. Quizás meterle algún efecto, alguna historia, pero programación dura en plan a nivel de backend poco. Y eso fue. Y así era el día a día, o sea, no había nada a destacar, Cuando llegaban las 6 de la tarde te ibas a tu casa y chimpum. Luego estuve en una segunda empresa que era de desarrollo web. Ahí solamente se hacían páginas web, pequeños desarrollos y tal. En fin, una empresa de desarrollo web, ¿no? Si te acuerdas, hace tiempo hice un vídeo, que te lo dejo por aquí, que fue el de la peor entrevista de trabajo de mi vida. Y mi estancia en esa empresa todavía no la he contado, ya la contaré. Ya la contaré otro día, porque esto va a hacer un vídeo largo de cómo fue mi estancia allí en esa empresa durante 4 meses, me parece. Y esta segunda empresa fue era una empresa de página web, que ya viste la entrevista, que fue bastante dura. Y bueno, aquí el spaghetti western era brutal, ¿de acuerdo? El código spaghetti era terrible. Es decir, ¿cómo es posible que alguien... Es que no te lo puedo ni explicar con palabras, era espectacular. O sea, te voy a poner un ejemplo, mira. Por ejemplo, tú si quieres sacar de una tabla, de una base de datos, por ejemplo, quieres sacar un artículo y luego quieres sacar además los datos del usuario que ha creado ese artículo, ¿de acuerdo? Eso en MySQL o en SQL. Pues tú lo que podrías hacer sería select, asterisco, from la tabla, coma y la otra tabla. Le hace una consulta multitabla o le hace un inner join a la otra tabla, ¿de acuerdo? A la tabla del usuario, de los usuarios, ¿no? Quiere sacar el artículo y los usuarios. Pues le hace un inner join o le hace una consulta multitabla y de esa manera en una sola consulta sacas en cada una de las filas que te devuelve, en el result set que te devuelve la query, pues al final tiene en el array, en cada uno de los índices del array o en el array de objetos o lo que sea, lo que te devuelva tu consulta, pues tienen los datos de la entrada y también tienen en esa misma fila tienen los datos del usuario que ha creado la entrada, ¿no? Por ejemplo, te haces un inner join o una consulta multitabla. Genial, hasta ahí llegamos cualquiera, así es que eso es lo más lógico. Pero para hacer este tipo de cosas, lo que había en el código era HTML, luego CSS en línea, CSS en línea, SQL también en medio de la vista del HTML, del CSS, del JavaScript, todo remezclado. Y luego, para hacer este tipo de cosas, para hacer una consulta multitabla o un inner join de toda la vida, lo que se hacía era hacer la consulta principal a los artículos, luego hacer un for each o un bucle, y en cada una de las iteraciones de ese bucle ir tirando consultas para conseguir los resultados de los usuarios o de la otra tabla. Pam, pam, pam. Entonces te hacía un bucle y en cada una de esas iteraciones hacía una consulta, en lugar de hacerlo todo en una sola consulta. Pues ese era el nivel y no te atrevieras a proponer un cambio. Porque no era posible decir, ¿cómo vaya a cambiar aquí esto cuando llevamos 10 años haciendo lo mismo? No, hombre, no, que luego los nuevos vais y nos dejáis aquí todo el marrón y que programar orientado a objetos es muy, muy complicado. Usar un framework, qué difícil. En fin, bueno, eso ya lo contaré en un vídeo. El tema es que aquí el día a día era más chungo. A mí no... Ahí fui bastante infeliz, ya lo contaré, ya te digo. Ya sabes que te he dejado la entrevista por aquí, en una esquinita, y te la dejo también en la descripción del vídeo, la entrevista de trabajo que me hicieron aquí.
Y bueno, el tema fue que aquí el día a día era más difícil, porque yo, claro, ante estas situaciones, y bueno, no he contado cómo era, pero bueno, yo iba muy nervioso todas las mañanas. El día a día era, tú llegabas por la mañana, sobre todo los lunes, había una reunión de organización de la semana, pero más que una reunión era una reunión para repartir palos, ¿de acuerdo? O para decir qué mal hacéis el trabajo, o para decir tú no vales, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, era una típica reunión por la mañana, pero no era una reunión como tal, era una reunión para ir a pillar, para sentar una incomodidad o un miedo para que tú trabajaras mejor, en teoría, durante la semana, ¿no? Entonces, los lunes se hacía una reunión y entonces ahí se repartían más o menos a grandes rasgos las tareas que cada uno iba a desempeñar durante la semana. ¿Qué pasa? Que claro, tú tenías que ir con una libreta a apuntar lo que tú tendrías que hacer, ¿de acuerdo? Y luego, cada una de esas tareas que tú tenías que hacer no era una micro tarea, sino que era a lo mejor un conjunto gordo, era algo gordo, una funcionalidad o una, por ejemplo, a mí una vez me tocó hacer una web de una psicóloga y tuve que hacer el diseño yo y tuve que hacer ciertas cosas, ¿no? Que yo no soy diseñador ni nada, pero bueno. Entonces era, por ejemplo, al principio de una de esas semanas fue, venga, la web de la psicóloga, y esa era la tarea. Entonces luego tú tenías que ir a un panel de gestión que era simplemente un blog de notas, digamos, en una web, y entonces tú apuntabas proyecto, web de la psicóloga. Y entonces tú luego tenías que apuntar al final del día las horas que habías dedicado a ese proyecto, 5 horas. Pues para el diseño de la web, 5 horas. Y luego, pues así, ir apuntando más o menos las tareas que había hecho con las horas. Pero no había una separación de tareas en pequeñas tareas ni nada. No había ese tipo de filosofía ni nada. Simplemente era, apunta aquí las horas que has echado y ya está. No había mucha organización en ese sentido. No había ninguna. Simplemente era, tienes esta web, hazla. Punto. Y luego, pues había más tareas pequeñas, que ya contaré la experiencia de esta empresa algún día. Y cuando acabas de programar algo, alguna funcionalidad o lo que sea, se le pasaba una calidad. Y eso significaba que todos los de la empresa, todos se ponían a probar lo que había hecho y empezaban a sacar fallos. Entonces, cuando se producía algún fallo, enviaban un correo con copia de todo el mundo, incluido al jefe, con los fallos que había habido, con si algo no funcionaba bien y tal. Y luego pues lo corregía y tal. Luego también, bueno, es que no quiero expandirme con esta empresa, pero básicamente ese era el día a día. Luego quizá alguna mini reunión para contar cómo iba avanzando. Luego el jefe también, ¿cómo vas con esto? ¡Pam! En plan, pasaba con el látigo a veces. Y ese era el día a día. No se usaba Git tampoco, no había ningún tipo de control de versiones. Es decir, si alguien tenía que mezclar el código con el de otro compañero, ¡buah! Es que ya lo contaré. Si es que es demasiado. Es demasiado lo que podría contar aquí. Y bueno, ese era el día a día. Te levantabas por la mañana, ibas a la oficina, te ponías a programar lo que tuvieras planificado del lunes, ibas apuntando las horas que ibas echando a cada cosa. Cuando llegaba la hora de comer, comíamos en la oficina y luego por la tarde pues seguías y luego ya te ibas por la más tarde, ¿no? Te ibas más tarde por las 6 de la tarde, 6:30, por ahí, ¿no? Y ya está, así es que no había mucho más. Luego, claro, otra cosa que tenía esta empresa era que tú tenías que enviar un email todos los días, al final del día tenías que enviarle un email al gerente o al jefe diciéndole todas las cosas que había hecho, todas las tareas, microtareas, todo especificado, todo lo que tú habías hecho. De forma que había un control brutal, en plan, de lo que cada uno hacía. Y si por lo que sea algo iba mal o algo, pues no había muy buenas caras, ¿no? Pero bueno, ya si te gustaría que contara la experiencia completa, muy bien estructurada, de cómo fue mi estancia en esa empresa, desde el primer día que entré hasta el último, déjame un comentario diciéndomelo por aquí abajo y dame un like importante para yo motivarme a hacerlo, porque es un vídeo que va a llevar esfuerzo, ¿no? Y también suscríbete al canal si no estás suscrito, ¿eh? Y luego en la tercera empresa en la que he estado, ahí pues era mucho mejor, ¿no? Porque a lo mejor tú tenías asignado un proyecto o dos proyectos y a lo mejor las tareas tú mismo te las estructurabas en el gestor de tareas que había o alguien te las añadía, en plan,
Venga, pues crear página para el aviso legal, mostrar el aviso legal cuando tal, en plan todo muy separado en pequeñas micro tareas, darle estilo a la barra de navegación, corregir este bug, cambiar estilo a las tarjetas conforme a este diseño, en plan todo estaba muy separado, muy bien organizado, mucho mejor organizado que en los sitios anteriores a nivel de tareas, en algunos proyectos, porque luego otros eran más caóticos. Y eso, el día a día era mucho mejor. Entonces mi día a día era levantarme por la mañana, ir a la oficina, revisar mi listado de tareas que tenía, si me había dejado alguna media ir haciéndola, revisar el listado de tareas, ir cortando tareas, ir acabando tareas y cada vez que acababa una tarea de esas, hacer un commit y subirlo al servidor, ¿de acuerdo? Hacer git push, no sé qué, pam. Y subía mis tareas conforme las iba resolviendo en pequeñas partes, ¿de acuerdo? La filosofía era seguir sprints, ¿de acuerdo? Sprint de dos semanas, teniendo algún tipo de objetivo al final, o ni siquiera eso, simplemente hacer una serie de tareas que se iban planificando, una serie de tareas gordas como funcionalidades gordas a desarrollar, pero estaban muy bien separadas en pequeñas partes que ya o lo hacía yo, el separar esa funcionalidad en pequeñas tareas, o ya me lo hacía alguien. O alguien me hacía una tarea principal gorda y yo luego iba añadiendo sus tareas de pequeñas partes, las pequeñas partes que iba a tener ese desarrollo o lo que sea. Y entonces eso, yo llegaba por la mañana, seguía con mis tareas, iba haciendo push y comiteando esas tareas que iba acabando, y luego a la hora de comer pues me iba a comer o me voy a comer. Y luego vuelvo por la tarde y la misma filosofía. A veces, una vez por semana, pues depende del proyecto, tenía alguna reunión en la cual pues se comentaba cómo iba el proyecto, esto y lo otro, y tú hablabas de lo que habías hecho, hablabas de lo que habías dejado de hacer, hablabas de lo que faltaba y ya está. Y así es el día a día, repetitivo, la verdad. Muchas veces repetitivo, y depende del proyecto, pues si el proyecto mola pues, o te gusta, pues mucho mejor. Y si el proyecto no te gusta es un calvario, porque también depende del proyecto en el que caiga. Buah. Si el proyecto está mal organizado, por ejemplo, hay muchas veces que caen proyectos que la gestión la llevan 5 o 6 personas, hay 6 o 7 personas dando ideas de cosas para programar. Uy, esto me encantaría, esto y lo otro y lo otro y lo otro, y luego hay 2 personas para programar. Entonces ahí se forma un cacao mental de este ha dicho, el otro ha dicho. Entonces al final, si algo sale mal, la responsabilidad total cae sobre el programador. Se echa las culpas. Esto es que está feo, es que esto está mal, es que... pues si es que esto lo he programado como el diseño estaba dicho, o como se me dijo, o como lo que sea. Entonces había cuellos de botella de trabajo. Es que este tiene que aprobar lo otro, en plan, esta persona tiene que aprobar estas tareas, tiene que dar el ok, tiene que no sé qué. Y al final había un cacao brutal, depende de qué proyectos, ¿no? Pero sí, básicamente el día a día de un programador es sencillo. Te levantas por la mañana, vas a tu oficina, vas haciendo tus tareas que tienes planificadas. Si se usa Git, que ya se debe usar en todas partes, aunque hay sitios que no lo usan, pues vas haciendo tus tareas y vas subiéndolas. Luego vas haciendo pruebas en un entorno de pruebas que puedes llegar a tener. Y ya está, si es que no tiene mucho más. Vas haciendo reuniones, depende del proyecto. Si mola el proyecto y te gusta lo que estás haciendo, eres feliz. ¿De acuerdo? Eres feliz, porque además suele haber buen ambiente en las empresas de programación. Y si te toca un mal proyecto, pues no eres tan feliz, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente eso. Si queréis que dé algún detalle más, pues me lo ponéis por los comentarios. También acordarse de seguirme en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, y en LinkedIn también estoy. Y acordaros también de apuntaros a mis cursos online de desarrollo web, que podéis encontrar en victorroblesweb.es, donde estoy sacando cursos súper interesantes que te van a dar trabajo seguro. Y nada más por hoy, así que nos vemos en un próximo vídeo. Chao.